noches, hermanos. Maranata, el Señor viene. En esta oportunidad vamos a compartir la temática referente a la no inmortalidad de los muertos, de los impíos, que tiene que ver con el séptimo pilar de la fe adventista. Esta creencia ha sido abandonada por una gran cantidad de adventistas, como todos los otros pilares que han sido o que se han ido olvidando a través del tiempo, a causa de esta apostasía omega tan generalizada que hoy está entre medio del pueblo adventista. Pero esta situación del adventismo no es más que una repercusión de lo que ha venido ocurriendo a través del milenio y medio que nos ha precedido hasta ahora, en que el cristianismo, desde la fundación por Cristo y los apóstoles, de esa iglesia pura, ha ido se desvirtuando del mensaje y de la verdad presente que Dios le dio a su iglesia para su tiempo, dentro de las cuales también se perdió de vista la gran verdad de que los muertos nada saben. ¿Qué ha ocurrido en el cristianismo? Lo que ha ocurrido es la introducción del paganismo disfrazado de filosofía y teología. Y esto ha inundado al adventismo y ha inundado también al cristianismo, partiendo desde el comienzo de la Iglesia Católica y posteriormente con los protestantes y hoy con los adventistas. También ha alcanzado a los judíos en tiempos más remotos, como en los tiempos bíblicos, que al estudiar filosofía con los griegos, introdujeron este tipo de excentricidades y de creencias dentro de la doctrina judía, cristiana por lo demás. Y hoy vemos lo mismo cuando los padres de la iglesia, al comienzo del primer siglo, introdujeron a través de la filosofía, Filón de Alejandría entre otros, la teología, que es una mezcla entre doctrinas judías, filosofía griega. Y eso dio comienzo a la teología católica, o lo que se conoce la teología cristiana, que no es más que filosofía y paganismo encubierto. Vamos a conocer las escrituras y a través de ellas vamos a razonar y vamos a entender que la verdadera fe del verdadero cristianismo, el verdadero cristianismo que se centra en la Biblia y solamente en la Biblia, como dijo Martín Lutero, reconoce que los muertos nada saben. ¿Por qué las iglesias hoy en día creen en su totalidad la inmortalidad del alma? Es muy sencillo. Porque han creído a través de sus pastores y de sus teólogos a los embustes y al engaño que Satanás originara en el huerto de Edén con Adán y Eva, cuando él mismo les enseñó a pecar y les dijo que por desobedecer a Dios y comer del fruto no morirían. Y ahí vemos el primer caso de un medium, de una entidad que toma posesión de un cuerpo físico, como fue sobre la serpiente el ángel caído Satanás, Lucifer. Y vemos la primera oportunidad de un discurso o de una predicación sobre la inmortalidad del alma y que el hombre podrá ser inmortal a pesar del pecado y de haber desobedecido a Dios y quebrantado su ley. Así que bienvenidos a este estudio. Si les gusta este video, por favor denle un like, comparta este video y suscríbase a mi canal. Acompáñenme ahora por favor en oración y vamos a comenzar este estudio. Dios les bendiga. Padre nuestro que está en los cielos, alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora por permitirnos tener el privilegio de compartir tu palabra y de adorar tu nombre. Ayúdanos a entender la verdad presente para este tiempo y a comprender que los muertos nada saben si no es solamente porque tú habites en ellos y les des tu espíritu y vivan. Ayúdanos a comprender la verdad de tu palabra para que solamente la Biblia hable por sí misma y así pueda hacer oír a tu voz, Señor, que los hombres han querido acallar. Danos el favor de tu Espíritu Santo, límpianos en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y autorízanos para hacer este estudio. Te lo pedimos con humildad y sencillez en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que hermanos, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar entonces este estudio y vamos a dilucidar. ¿Es el hombre inmortal?
¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Nos ven nuestros difuntos desde el cielo? ¿Y pueden ellos visitarnos en la tierra? Vamos a elucidar qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que el cristiano debería creer. Y si no lo cree, se ha rebelado contra Dios, contra su palabra, y no es más que Babilonia disfrazada de cristianismo, paganismo disfrazado de cristianismo. Así que, bienvenidos. Maranata, Cristo viene. Muy bien, vamos entonces a comenzar esta temática sobre los muertos nada saben. Y vamos a comenzar estudiando las Escrituras, que es la palabra de Dios, la única autorización para el cristiano y para edificar sus conceptos y sus doctrinas. Todo lo que sea fuera de la Biblia para el cristiano es idolatría, filosofía y mandamiento de hombres. Vamos entonces, la no inmortalidad de los impíos, el séptimo pilar de la fe adventista. Los muertos nada saben. Esto es un tema importantísimo de entender, pues se avecina para el hombre un gran engaño que será efectuado por Satanás y por sus demonios, que se harán pasar por gente muerta, para enseñar falsas doctrinas antes que Cristo venga, y así Satanás asegurarse una gran cosecha para perdición de muchas almas que perecerán por no estudiar sus Biblias, por no estudiar las Escrituras y por no hacer caso a Dios, sino a los hombres y a los teólogos que han introducido, como les comentaba anteriormente, a través de la filosofía y de la teología, las doctrinas que provienen de Grecia, las doctrinas que provienen del paganismo. Vamos a leer entonces el libro de Eclesiastés y vamos a preguntar al rey Salomón, rey de Israel, si los muertos saben algo. Vamos a comenzar entonces con Eclesiastés capítulo 9, versículos 2 al 10. Dice así la palabra: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Buenos y malos tienen como resultante un mismo futuro. Y eso es lo que ahora Salomón nos va a explicar. Al bueno y al impío, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. En otras versiones dice, y después son enviados a los muertos. Por lo tanto, vemos que el bueno y el malo, en su experiencia de vida, le ocurrirán muchísimas cosas. Pero tanto a buenos y malos, tanto a cristianos como paganos, un solo mal les espera. Y ese mal es la muerte. De eso se trata el contexto de este capítulo. De esto nos habla la Biblia, y Dios no cambia, y su palabra tampoco. Verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después son enviados a los muertos. Verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Los católicos enseñan a rezar por las almas o por el responso de las almas de los difuntos. Ellos enseñan que existe un lugar que se llama el purgatorio, donde las personas tienen que purgar o pagar por sus iniquidades en la tierra, y es como una oportunidad que tienen estando muertos para ganar sus vidas, para ganar la salvación a través de los rezos o las obras que pueden hacer los vivos o sus deudos aquí en la tierra. Y eso es paganismo, eso es falsedad, eso no es cristianismo, eso no está en la Biblia. Y de esa falsa doctrina se ha devenido en las doctrinas que ahora profesan también los evangélicos y algunos adventistas. Todo esto proviene del padre de la mentira, de Satanás, en el huerto del Edén, y repercutido a través de los fariseos y después por los sacerdotes católicos y hoy por los
pastores protestantes. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. La esperanza de salvación. Solamente hay esperanza para aquel que está vivo. El muerto nada puede más lograr para su salvación. Está muerto. Nada sabe. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo, con todo que te afanas debajo del sol. Verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Por lo tanto, el contexto bíblico de este pasaje indica que el hombre, el bueno y el malo, viven una vida defectuosa o pulcra, pero que a ambos les acontece un mismo mal, la muerte. Y todos los hombres, buenos y malos, van al mismo lugar, como dice allí en el texto, al sepulcro. Y vamos a comprender, versículo 10, ahí dice el sepulcro, vamos a comprender en los versículos que están destacados con rojo el significado de las palabras en hebreo. Y vamos a entender lo que significa realmente o lo que el escritor, en este caso Salomón, nos quiere decir a través de la Biblia. Las personas hoy estudian las escrituras y leen superficialmente o en forma literal, obviando que el texto bíblico fue escrito a más tardar hace 2000 años, el libro más joven, que es el Apocalipsis, escrito por Juan, en el año 100. Por lo tanto, tenemos un libro ante nosotros que es antiquísimo y que está escrito por miembros de una cultura distinta a la nuestra, la judía oriental de Asia. Eso demuestra que la forma de ellos de expresarse es muy distinta a la forma que Occidente tiene para expresarse. Y esto se acrecienta cuando entendemos que las personas que escribieron la Biblia, que eran de esta cultura oriental y no occidental, que eran judíos y escribían en una lengua que está muerta hoy en día, como es el hebreo bíblico, esas personas, esos hebreos, esos judíos que fueron los primeros cristianos, en el caso del Nuevo Testamento, y los judíos que eran los cristianos del Antiguo Testamento, los hebreos, los israelitas, Salomón, David, que esperaban al Mesías y guardaban el sábado, esas personas cristianas del Antiguo Testamento escribieron en su lengua materna, que era el hebreo y el arameo. Y esas lenguas tienen una forma distinta de expresarse. Así también hoy en día el inglés es muy distinto, el inglés que el castellano o el español. La manera en que tienen los anglosajones o aún los germánicos de expresarse es muy distinta a la manera que tenemos los latinos y aún los españoles de expresarnos. Entendiendo eso, debemos comprender que para estudiar la Biblia debemos profundizar y no ser solamente leedores superficiales, sino que profundizar en los textos para comprender el lenguaje y la cultura de aquel que está escribiendo este libro, pues su forma de expresión es distinta a la que usamos hoy en día nosotros y aún a la forma de expresión que se le daba o al significado que se le daba a las palabras en los días de los transcriptores o traductores de la Biblia en la Edad Media. Así que por lo tanto lo que vamos a hacer es reducir la pantalla y vamos a estudiar
las palabras del texto que está aquí presentado ante vosotros, de Eclesiastés capítulo 9, de los versículos 2 al 10, que acabamos de leer. Vamos a revisar nuevamente el texto y vamos a releer. Y dice todo desde el versículo 2 hasta los versículos más adelante, hasta donde lleguemos a los textos en rojo. Dice allí: todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca, el que jura como el que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida. Y después es enviado a los muertos, como dice en otras versiones, y en esta versión dice, y después a los muertos. A todos les acontece lo mismo. Verso 4. Aún hay esperanza de salvación, aún hay esperanza de salvación para todo aquel que está entre los vivos. Por lo tanto, no existe purgatorio. La Biblia no autoriza tal creencia. Si usted, cristiano católico, cree aquello, está equivocado. Está oyendo la voz de los hombres, la tradición del paganismo, y no la palabra de Dios. Su Dios no es verdadero. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, más los muertos, nada saben. Los muertos nada saben, ni tienen más pala, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Conversando con un evangélico que se autoproclamaba teólogo, y dudo mucho de su teología, hablaba que este texto en realidad había que espiritualizarlo, o sea que hay que tergiversarlo, no hay que entenderlo tal cual se lee. Eso es una estupidez, eso es decir que vamos a leer un texto, un periódico o un libro y vamos a necesitar que venga un filósofo a explicarme lo que ese libro significa. Y él quería espiritualizar el texto para decirnos que los muertos se van al cielo, pero que no conocen nada de lo que pasa debajo del sol. Pero a través del estudio que vamos a realizar, vamos a demostrar que aquella premisa que quieren expresar los evangélicos para defender su doctrina católica, porque los evangélicos y los protestantes en realidad su doctrina no ha dejado de ser católica, no terminaron de reformarse completamente, sino que mantuvieron los errores que aprendieron del catolicismo, de la madre de las rameras. Entonces, por ende, aún siguen en el error y no se terminaron de limpiar a través de la reforma protestante, pues los jesuitas infiltraron las iglesias protestantes, deteniendo así la reforma protestante, que era una limpieza de la doctrina que se había ensuciado a través del catolicismo y el ingreso del paganismo en los primeros siglos del cristianismo, a través de Constantino, entre otros. Bueno, ese amigo protestante evangélico, creo que era pentecostal, decía que en realidad este texto significa que los muertos se van al cielo, pero que realmente no entienden o no ven lo que ocurre acá en la tierra. Pero no es lo que dice realmente el texto. El texto, en su contexto y además en la lingüística. El texto ya lo hemos leído por completo y hemos entendido su contexto, que nos está hablando del sepulcro, que todas las personas van a parar al sepulcro. Pero vamos a entender qué se tratan estos textos que están aquí ante nosotros. Y lo primero que vamos a ver es el versículo 5, donde dice: porque los que viven saben que han de morir. Entonces está hablando de que los vivos realmente tienen conciencia y ellos saben lo que les va a ocurrir en el futuro, que han de morir. Pero nos dice después que los muertos nada saben. Esa palabra, nada saben, significa estado de conciencia o de inconsciencia. O sea que el muerto
pierde la conciencia, su mente, su conciencia es puesta en olvido. Y esa palabra conciencia es muy significativa. Es muy significativa, proviene del hebreo yadá y significa conciencia o estado de inconsciencia. Estado de conciencia en el caso del vivo y estado de inconsciencia en el caso del muerto. O sea, la palabra no saber nada, nada saben, significa un estado de inconsciencia que proviene de la palabra yadá en hebreo, que significa estar inconsciente, no tener conciencia, no saber lo que sucede a su alrededor. Y es por eso que se hace esta comparación entre el vivo que sabe que va a morir, más el muerto nada sabe, o sea, no tiene conciencia, no sabe lo que ocurre a su alrededor, pues está dormido. Esto es lo que dice la Biblia. No se dejen engañar con filosofías baratas o con teología pagana. Filosofía griega, eso es lo que es. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, o sea, no tienen conciencia. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Esa palabra memoria significa del hebreo zair ker seker. Significa abstracto, rara vez, si es que alguna vez, por implicación, conmemoración, memorial, recuerdo, olor. O sea, el muerto no tiene recuerdo, no tiene memoria, no tiene olor, no puede recordar. El olor, el percibir olores, es un ejercicio de la memoria, de la nariz conectada con nuestro cerebro. Y ese olor puede atraer también recuerdos del pasado, momentos gratos, como un plato de comida, una rosa, nos puede recordar el campo. Entonces, el olor también está relacionado con el recuerdo, con la memoria. Y esa memoria, ese olor, ese recuerdo, esa conmemoración es puesta en el olvido del muerto que nada sabe, pues su estado es de inconsciencia. Muy distinto al estado del vivo que sabe que ha de morir, que tiene conciencia, que tiene memoria, que tiene olor, que respira, que sabe lo que le ha de acontecer en lo futuro, porque sabe que ha de morir. El verso 6 nos dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Esa palabra fenecer viene del hebreo awad, y significa extraviarse, perderse, por implicación perecer, romper o destruir. Está destruida, se ha perdido, se ha deshecho completamente, está en un vacío. ¿Qué cosa está en su vacío? Su memoria, su amor, su odio, su envidia, sus sentimientos, sus percepciones, sus olores, sus disgustos, sus amores. Todo ha sido puesto en el olvido, todo ha fenecido, ha sido destruido. El hombre ya no existe más, ha dejado de existir, pues ya no tiene conciencia, ya no es un ser viviente. Eso es lo que la Biblia nos está relatando a través del texto bíblico de Eclesiastés capítulo 9, puntualmente entre los versículos 5 y 6. Vamos a leer entonces, finalizado este análisis lingüístico de estos dos pasajes del versículo 5 y 6 de Eclesiastés 9, vamos a leer nuevamente estos dos versículos para comprender. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, o sea, son puestos en un estado de inconsciencia. Ni tienen más paga, no tienen más premio, porque su memoria, su memorial, su olor, sus recuerdos son puestos en el olvido, es puesto en el olvido su memoria. También su amor, sus sentimientos, su odio, su envidia, fenecieron ya, fueron destruidos, fueron olvidados, perecieron. Ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra siglo, en la Biblia, el concepto siglo, significa la tierra, el mundo,
Y ya lo vamos a ver en un versículo a continuación de esta presentación. Dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol, en todo lo que se hace debajo de la tierra. Entonces este amigo angélico interpretaba que, como dice el versículo, que el muerto ya no tiene conocimiento ni memoria, ni es consciente de lo que ocurre debajo del sol, él dice que por implicancia este muerto, que no sabe lo que ocurre debajo del sol, por ende está arriba del sol, o sea, está en el cielo. Y eso es desvirtuar o descontextualizar el texto aplicando una filosofía o teología basada en doctrinas paganas no bíblicas, desvirtuando así el texto de su contexto, que nos va a decir que el muerto realmente está en el sepulcro y no en el cielo o arriba del sol. Por lo tanto, si no tiene memoria, si no tiene conocimiento ni sabe lo que ocurre debajo del sol, o sea, en la tierra, realmente es porque su cuerpo ha vuelto al polvo de donde fue tomado y su espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios que Dios lo dio, ha vuelto a Dios. Y todo eso lo vamos a... Así que el tiempo es oro y avancemos en la lectura y en el estudio de las Escrituras. Dice entonces: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, ni tiene más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Se dan cuenta que es un concepto, no es un término filosófico que esté diciendo que el muerto está en el cielo, sino que es un concepto que se utiliza continuamente en la Biblia para hablar de las cosas que ocurren en la tierra. Por tanto, el muerto no sabe lo que ocurre en la tierra, pues su memoria, según el contexto bíblico, según la misma Biblia, su memoria ha sido puesta en el olvido, ha sido puesta en un estado de inconsciencia. Dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué quiere decir sean blancos tus vestidos? Que guardes sus mandamientos. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Eso lo dicen las versiones modernas de la Reina Valera de 1960 para adelante. Pero desde la Reina Valera Gómez para atrás, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Entonces, quiere decir, cuando nos dice, goza, el versículo 9, el versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Tus vestidos, como dice el libro de Salmos, solamente pueden emblanquecerse la sangre del Cordero. Solo Dios puede emblanquecer nuestros vestidos. Y eso se llama la justificación por la fe, que se basa en abandonar el pecado y guardar sus mandamientos. Es por eso que la traducción de Apocalipsis 22:14, como yo les decía recién, referente a las Biblias antiguas, Reina Valera 1909 y Reina Valera Gómez, entre otras para atrás, traducen Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, o sea, para ser salvos y vivir eternamente hay que guardar sus mandamientos. Pero las traducciones modernas, tratando de ocultar esa verdad, traducen bienaventurados los que lavan sus vestiduras o emblanquecen sus vestiduras. Por lo tanto, las Biblias nos dicen que emblanquecer nuestros vestidos o vestiduras es guardar los mandamientos de Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo guarda los mandamientos de Dios. Estás preparado para el día en que llegue tu hora para morir. Pues si morimos en pecado, seremos muertos para la eternidad. Pero si vivimos en Cristo, en sus obras, y Cristo no pecó, si vivimos la vida de Cristo y su ejemplo, abnegado, abandonando el mundo y entregándonos al servicio de nuestros hermanos
y por supuesto al servicio de Dios, cumpliendo así los dos grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, guardando así toda la ley y los profetas. Si vivimos así y llegamos al día de nuestra muerte así, entonces viviremos con Cristo cuando Él venga y nos resucite, pues así lo prometió. Por eso dice que morir en Cristo es ganancia. No es solamente el hecho de visitar un templo, el morir en Cristo sea ganancia. No es el hecho de participar de una denominación, sino que efectivamente es guardar sus mandamientos y así emblanquecer las vestiduras a través de la sangre del Cordero, y Él ahora nos capacita para guardar sus mandamientos. Eso es lo que significa, ¿verdad?, tener nuestros vestidos o nuestras vestiduras blancas en la sangre del Cordero. La justificación por la fe que reza: vete, no te condeno, pero no peques más. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, guarda los mandamientos de Dios, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, que nunca falte el Espíritu Santo, el ungüento del cielo, que según Juan capítulo 14 versículo 15 se recibe por guardar sus mandamientos. Dice así Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará el Consolador. Por lo tanto, el tener el Espíritu Santo solamente es a través del guardar los mandamientos, así como al alcanzar la vida eterna y poder entrar por las puertas de la ciudad comiendo del fruto del árbol de la vida, guardando sus mandamientos por el poder divino del Espíritu Santo, que nos capacita para ser obedientes a toda la ley y a todos los mandamientos de Dios, pues sus mandamientos no son gravosos. Verso 9: goza de la vida debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Verso 10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. En el sepulcro, en la tumba donde todos vamos, no hay conciencia, no hay industria, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay trabajo, no hay obras. Pues, ¿por qué? Porque el texto más arriba me lo dice: pues el muerto nada sabe. O sea, está en un estado de inconsciencia. Ni tiene más paga, porque su memoria, sus recuerdos, sus olores han sido puestos en el olvido. También sus sentimientos como el amor, el odio, la envidia, fueron destruidos y ya no tienen más parte en las cosas que ocurren en la tierra, debajo del sol, en este siglo, en este mundo. Los muertos nada saben. Eso dice el profeta Salomón a través del Santo Espíritu. De manera que si obstinadamente el cristiano, evangélico, católico y aún algunos adventistas quieren refutar esto, quieren contradecir esta palabra, lo que están haciendo es guerrear contra el Espíritu Santo, cometiendo así el pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra su Espíritu. Porque la Biblia fue escrita por revelación divina, y esa revelación divina e inspiración es nada más y nada menos que el fuego consumidor, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, Dios mismo, pues Dios es espíritu y fuego consumidor. Y el Espíritu Santo es Dios y es fuego consumidor. Mucho cuidado cuando por orgullo, por vanidad o por inteligencia humana o por más bien imaginación humana desechamos y contradecimos lo que Dios el Padre y a través de su Hijo reveló al hombre por medio del poder de su Santo Espíritu. Ese pecado no tiene perdón. Continuemos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 al versículo 23. Continuamos leyendo al profeta y rey de Israel, Salomón, hijo de David. Eclesiastés capítulo 2, verso 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Aquí vamos a entender a qué se refiere el concepto de estar debajo del sol, para argumentar y para contradecir la falsa interpretación que hacía este supuesto
teólogo con el cual yo conversé hace algunos días, que él me indicaba que los textos que acabamos de leer en Eclesiastés 9 se refería a que el muerto estaba en el cielo, pero que no podía ver debajo de la tierra, como dicen los pastores evangélicos, y enseñan que hay un velo, que no pueden mirar. Y en realidad la Biblia no nos dice eso, sino como nosotros vimos anteriormente, nos dice que todo lo que en el versículo 10 dice de Eclesiastés capítulo 9 dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas. No está diciendo que el hombre se va al cielo o al infierno, sino que se va al sepulcro. Esta palabra sepulcro se traduce del hebreo Sheol, que significa el lugar donde están los muertos. Ahora, el lugar donde están los muertos según la cultura hebrea, la cultura de la Biblia, la cultura de la iglesia, del pueblo de Dios, de Abraham, de Moisés y de Isaac, y también de todos los profetas, es que el lugar de los muertos es el sepulcro, el Seol. Y en caso de los paganos, ellos creen en un lugar que se llama Hades para los muertos malos y un lugar que se llama Campos Elíseos para los muertos buenos. Ahora, esa idea de un cielo para el muerto bueno y de un infierno o un Hades para el muerto malo es filosofía griega, es teología griega que se introdujo como cristianismo en los arbores del cristianismo en los primeros siglos. Pero la Biblia nos está diciendo que la cultura bíblica, la palabra de Dios, lo que Dios nos reveló por medio de su Espíritu a sus siervos los profetas, indican que realmente el hombre se va al sepulcro y no al Hades ni a los campos elíseos, ni al cielo ni al infierno, al sepulcro, donde su mente, sus pensamientos, sus recuerdos, sus sentimientos como amor, odio y envidia fueron destruidos, perecieron ya, fenecieron ya, no tienen más memoria de lo que ocurre entre los vivos, aquí debajo del sol. Porque el que está revelando esta verdad es aquel que está sobre el sol, Dios, y es por eso que él utiliza esa forma de expresión, todo lo que ocurre debajo del sol, pues es Dios el que está arriba del sol. Yo creo que los cristianos en realidad no creen en Dios. Yo creo que los pastores y teólogos son ateos y lo que ellos le presentan a la gente es un Dios inventado por los hombres. ¿Cómo lo hicieron los griegos? Los griegos tenían por particularidad inventar sus dioses y darle a los dioses características humanas. Eso hicieron también los romanos y eso hicieron los babilonios y los egipcios y todas las sociedades y culturas de la antigüedad y del paganismo. Inventaron sus dioses y les dieron características humanas. Y eso está haciendo hoy en día el cristianismo, o más bien el paganismo disfrazado de cristianismo, el espiritismo. Porque espiritismo es todo aquello que contradice o suplanta el poder del Santo Espíritu, que es la gracia de Cristo, el poder de Dios. Es por eso que estas personas son asiduas a creer en fantasmas, en apariciones de tal tipo y son son buenas para ver películas o filmaciones de muertos o fantasmas o películas o films de terror. Pues su mente ha sido preparada para creer este sortilegio, esta mentira de la inmortalidad del alma o de los espíritus. Perfecto, volvamos entonces a la otra diapositiva que estábamos leyendo. Volvemos entonces a Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 al 23. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Este texto vamos a entender ahora, en este texto vamos a entender qué es estar debajo del sol. Vamos a entender este concepto bíblico de estar debajo del sol. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, cuando él fallezca. Verso 19. Y quién sabe si será sabio o necio el que señoreará sobre todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad,
Por tanto, volví a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Por lo tanto, cuando en el texto anterior de Eclesiastés 9 nos dice que el muerto nada sabe y no tiene más memoria de las cosas que ocurren debajo del sol, no está hablando que el muerto está en el cielo, sino que está hablando que el muerto está en la sepultura, en el Sheol, como lo dice el versículo 10, en la tumba. Entonces, es Dios que a través de su Espíritu Santo le está haciendo escribir a Salomón como si la mente de Salomón proviniese del cielo. Es Salomón que a través de la inspiración del Espíritu Santo que proviene del cielo está dando el concepto de que el muerto que está en la tumba, en el sepulcro, en el Sheol, no tiene memoria de las cosas que ocurren debajo del sol. Es Dios que está diciendo que el muerto que está en la tumba no tiene memoria de las cosas que ocurren debajo del sol, pues Dios es quien está sobre el sol. Vamos entonces a otro pasaje y vamos a comprender 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. Vamos entonces a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 2 versículo 8, y vamos a comparar dos versiones bíblicas como lo es la Reina Valera Gómez con la Reina Valera de 1909 para comprender mucho más profundo el concepto de siglo. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 2 verso 8. ¿Por qué vamos a ver el principio del concepto de siglo? Pues aquí también aparecía el concepto de siglo en el versículo 6. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo. Entonces vamos a comprender con la misma Biblia y no con la filosofía o teología como lo hacen los pastores, lo que significa siglo. La Biblia se explica a sí misma. Ya entendimos entonces acá en Eclesiastés 2 que debajo del sol son las cosas que ocurren en la tierra. Las acciones comunes del diario vivir del hombre. Entonces ahora vamos a comprender el concepto con la Biblia del siglo. Y vamos a utilizar 1 Corintios 2.8 en las versiones Reina Valera Gómez y Reina Valera de 1909. Dice allí, en la Reina Valera Gómez, 1 Corintios 2.8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. En la Reina Valera de 1909 no traduce mundo, sino siglo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Por lo tanto, siglo significa mundo, planeta. Así que acá en el versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia perecieron ya, fueron destruidas. No tienen ya más parte en el mundo, en todo lo que se hace debajo del sol, aquí en la tierra, en la vida cotidiana de los hombres, pues su memoria fue puesta en el olvido. El muerto nada sabe. Vamos entonces ahora a Génesis capítulo 42, al versículo 38 para comprender el concepto de Seol, que aparecía acá en la palabra sepulcro, en el versículo 10 de Eclesiastés capítulo 9. Sepulcro o Seol, el lugar donde van los muertos. Ahora, aquí se traduce también Hades. ¿Por qué en el cristianismo está la creencia del Hades? Pues los teólogos han estudiado filosofía griega para desarrollar su filosofía teológica. La teología es filosofía humana, no es poder de Dios ni revelación de Dios. Los profetas jamás utilizaron la teología ni la filosofía, pues lo que ellos usaron fue el poder de Dios para guardar sus mandamientos,
para que venga el Espíritu Santo y recibir la revelación de Dios, pues no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y así también lo enseñó Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pablo nos dice que el evangelio por él predicado no fue recibido por hombre ni enseñado por hombre, sino por revelación de Dios a través de su Espíritu en todo aquel que guarda sus mandamientos, como dice también Daniel capítulo 12, en el versículo 9, donde dice que los entendidos fueron limpios, purificados y emblanquecidos, pero que los impíos, o sea, los pecadores, los que no guardan los mandamientos, no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Por lo tanto, para recibir la revelación del cielo, es necesario guardar sus mandamientos, ser purificados y emblanquecidos por la sangre del Cordero, ser limpias nuestras vestiduras, guardar sus mandamientos y recibir el don del Espíritu Santo, que nos revelará y nos enseñará todas las cosas, como dice Juan capítulo 14, versículo 26 y primera de Juan capítulo 2. En el versículo 18 en adelante. Por lo tanto, la palabra Seol se traduce realmente como sepulcro. Pero las personas que dentro de la iglesia tienen la filosofía griega, la teología griega, han traducido en algunas partes como Hades. Pero el Hades es filosofía griega, es el lugar donde los muertos en la filosofía, en la cultura griega, van, los muertos malos. Pues los muertos buenos van a los campos elíseos. Y eso ustedes lo pueden ver en la mitología griega, en los libros de la cultura griega. ¿Por qué les hago esa salvedad? ¿Por qué les digo que los muertos buenos griegos se van a los campos elíseos, mientras que los muertos malos se van al Hades, al inframundo? Porque vamos a revisar ahora el texto que está aquí en Génesis, referente a un hombre salvo que bajó al Seol. Entonces, algunas versiones bíblicas traducen la palabra Seol como Hades. Y en la cultura griega, el Hades es el lugar donde se van los muertos malos. Pues, como les dije antes, los muertos buenos se van a los campos elíseos. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto. Está hablando de Jacob cuando se le informa que ha muerto José. Esto está en Génesis capítulo 42, versículo 38, y vamos a leer primero la Reina Valera de 1909. Él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, hablando de José, y él solo ha quedado, hablando de Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. En la versión de Jubileo 2000, que es la que estoy utilizando para hacer la comparación, para la palabra sepultura utiliza la palabra hebrea Seol. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con todo dolor hasta el Seol, hasta la sepultura, donde los muertos van. Todos los muertos van allá, a la sepultura donde sus pensamientos, sus sentimientos son puestos en el olvido. Su memoria fenece, es destruida, deja de existir. El ser deja de existir. Ahora, si los amigos evangélicos traducen muchas veces la palabra Seol como Hades, quiere decir que Jacob en realidad se fue al Hades. O sea, estaba perdido. Se fue al lugar donde se van los muertos griegos malos. Ahora, es irrisorio y poco plausible que eso sea así. Ahora, Jacob está en el Antiguo Testamento y la palabra Seol aparece puntualmente en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Cada vez que se habla del lugar donde van los muertos o del sepulcro, la palabra utilizada es Seol, que es el lugar de los muertos, o sea, el sepulcro, en la cultura bíblica y judía, en la cultura de Moisés, de Abraham y del pueblo de Dios. Pero en la cultura griega, los muertos se van al Hades si eran malos, y si eran buenos, a los campos elíseos, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Entonces, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ya no en hebreo ni arameo, sino en griego koine,
En la cultura griega no existe un concepto como el Seol que existe en la cultura hebrea. Así que cuando los hebreos, los primeros cristianos judíos, eran hebreos y hablaban en hebreo, quisieron escribir el Nuevo Testamento en griego, que era la lengua vernácula, era la lengua popular de aquel entonces en la región, pues estaban saliendo del imperio helénico, del imperio griego. Entonces, estaban escribiendo en griego, y para traducir la palabra sepultura, que es donde van los muertos, donde fue Jacob al fallecer, según Génesis 42:38, al Seol, al no existir ese concepto en la cultura griega, pues los griegos, que son paganos, creían en un Hades, tradujeron aquel lugar como Hades en el Nuevo Testamento. Es por eso que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Seol o sepultura o sepulcro, sino aparece la palabra Hades. Y posteriormente, cuando se latinizó la iglesia y abandonaron la cultura griega y comenzaron a hablar en latín, y tradujeron entonces la palabra Seol al griego Hades y el Hades al latín, se tradujo por inferno, que en el concepto romano el Hades tiene su paralelo en el concepto inferno. Pero cuando se españolizó la Biblia y se tradujo al español del latín, o sea, viniendo del Seol hebreo, que es el lugar de la sepultura donde van los muertos según Moisés, según los hijos de Dios, y luego se traduce por Hades en griego, que según el concepto pagano de los griegos es el lugar donde van los malos, los griegos malos, y luego se traduce por en inferno en el concepto romano a través de la lengua latina, del latín, y luego se españoliza en esta heredera del latín, que es la lengua castellana o lengua española, y se traduce por infierno. Es por eso que en el Nuevo Testamento aparece la palabra Hades o infierno, pues son una mala traducción del concepto bíblico y real que es sepultura o Seol, que fue donde bajó Jacob. Pues si realmente Seol significara Hades o infierno, estaríamos diciendo que Jacob en realidad se perdió y se fue al infierno o al Hades. Y eso es contradecir toda la Biblia. No estamos aquí para contradecir la Biblia, sino para enseñarla en todo su poder, en toda su majestad y en todo su contexto. Continuemos estudiando. El siguiente versículo, que es tomado de Job en la versión King James. Dice allí, Job capítulo 30, versículo 23, según la King James: porque sé que me llevarás a la muerte y a la casa designada para todos los vivientes. ¿Cuál es la casa designada para todos los vivientes? El Seol, el sepulcro. ¿Por qué los judíos creían en el seno de Abraham? Pues cuando llegó Alejandro Magno a las tierras judías, los fariseos, los sacerdotes de entonces, se acercaron a Alejandro Magno para mostrarles y congraciarse con él, mostrándole lo que los profetas habían dicho de la llegada de este hombre a través del profeta Daniel, que había predicho que se iba a levantar este Alejandro, de este imperio helénico. A lo cual agradó a Alejandro y premió a estos sacerdotes solicitando que fueran enviados sacerdotes estudiantes jóvenes a las escuelas filosóficas de Grecia. Al ir a prepararse a Grecia, o sea, al recibir educación filosófica griega pagana, esa filosofía fue introducida al mundo judío, a la doctrina judía, manchando las doctrinas que venían de Moisés por medio de la revelación del Espíritu Santo con paganismo helénico, con filosofía griega. Y lo mismo ocurrió posteriormente con la nueva Israel, con la iglesia cristiana, cuando en los albores del cristianismo, en los primeros siglos del cristianismo, con los padres de la iglesia, a través de Filón de Alejandría, entre otros, se introdujo, igual que en tiempo de los judíos, la filosofía griega y el paganismo. Y de esa manera se desvirtuó nuevamente la fe de los santos que Dios reveló por medio de sus profetas y de su Santo Espíritu. Porque sé que me llevarás a la muerte y a la casa designada
para todos los vivientes. Y Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. En Job capítulo 14 vamos a leer desde el versículo 1 al 22 los siguientes pasajes y luego nos vamos a detener, como en el capítulo 9 de Eclesiastés, a entender los conceptos que están resaltados en rojo. Comencemos. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra, y no permanece. Y sobre éste abres tus ojos, y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio de lo inmundo? Pregunta Job. Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser. Esto es muy importante. Si Dios nos dejare, el hombre deja de ser. Entre tanto deseara como el jornalero su día. Verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, verso 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta. Verso 10, mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará el hombre? Pregunta Job, cuando muera. Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río, secóse. Verso 12, así el hombre yace. ¿Dónde yace el hombre? ¿Dónde está el hombre? No está en el cielo. ¿Dónde está el hombre? Vamos a ver. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. O sea, el hombre va al sepulcro y no volverá a levantarse hasta que Cristo venga y lo resucite. Unos para vida y unos para galardón y vida eterna y otros para muerte eterna. Unos resucitarán en la primera resurrección y los otros resucitarán en la segunda resurrección para recibir la segunda muerte, o sea, la muerte eterna. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20. Lo que yo veo hoy en día en las iglesias es que las iglesias, además de abolir la ley de Dios y su santo sábado, también han abolido a los profetas. Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante dice: no penséis que he venido a abolir la ley, la Torá o los profetas. Entonces los cristianos hoy en día han abolido la Torá y a los profetas, desvirtuando y desoyendo y desobedeciendo y contradiciendo con el espíritu del anticristo a Jesús, a quien dicen servir, cuando él dijo: no he venido a abolir ni la ley ni a los profetas. La pregunta es: ¿por qué los cristianos están aboliendo a los profetas y antes abolieron la ley? No son cristianos, no son bíblicos y no son pueblo de Dios, sino un fraude, el espíritu del anticristo, la apariencia de piedad, Babilonia, la sinagoga de Satanás. Versículo 11. Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río, secóse. Verso 12. Así el hombre yace y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán. El muerto no despertará hasta que el cielo pase. Cuando la tierra sea destruida, es donde el hombre será despertado, como lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 20. Y como lo dice acá Job en el capítulo 14, versículo 12. Les recuerdo que el libro de Job fue escrito por Moisés por inspiración divina, así como el libro de Apocalipsis fue escrito por el discípulo amado Juan, discípulo de Cristo, aprendió de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Es como escribió el Apocalipsis. Rechazar lo que estamos estudiando, rechazar lo que la Biblia nos está diciendo, para filosofiar con filosofía barata, con filosofía pagana,
con filosofía mundana, con filosofía helénica, griega, con teología, es rechazar a Cristo, es rechazar al Padre y peor aún, es blasfemar contra su Santo Espíritu. Y el que tal haga tiene el espíritu del anticristo, o sea, el espiritismo. Verso 12, así el hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Verso 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Verso 15, aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé, pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Verso 17, tienes sellada en saco mi prevaricación y coacervas mi iniquidad. Verso 18, y ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son traspasadas de su lugar. Verso 19, las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra, de tal manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Verso 20, para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudarás su rostro y enviaráslo. Verso 21, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, pues su memoria es puesta en el olvido. No sabe quién es su hijo, no recuerda quién era su hijo, ni sabe lo que pasa con su hijo, pues su memoria en el sepulcro es puesta en el olvido, pues el hombre ha sido destruido, su ser ha sido destruido, ya no existe más. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Verso 22, mas su carne sobre él se dolerá y entristecerse ha de él en su alma. Vamos a entender entonces estos conceptos que están destacados en rojo, como lo hicimos anteriormente con Eclesiastés 9, ahora lo haremos con Job 14. Ciertamente, versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Por lo tanto, Dios ha determinado los días del hombre. En la Biblia dice que el hombre es pecador, es carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ese es el límite que Dios estableció hoy para el hombre moderno, 120 años, pero entendemos que los antidiluvianos vivieron tiempos mileniales, vivieron casi un milenio. En el caso de Adán, Matusalén y el mismo Noé, que vivieron casi 1000 años. Y así se fue reduciendo la vida del hombre hasta los tiempos modernos en que no sobrepasamos los 120 años, pues Dios estableció aquella medida como límite para el hombre. Por lo tanto, los meses, los días, los años del hombre están determinados y sujetos a la voluntad de Dios, según el versículo 5 de Job capítulo 14, o sea, según Moisés. Dice pues, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste término. Esa palabra término es mandamiento, ley. Por lo tanto, es una ley natural, que el hombre no traspase los 120 años. La palabra término viene del hebreo shoque, que significa ley, costumbre, decreto, mandamiento. El hombre está obligado por decreto supremo, por decreto divino, que llegue hasta los 120 años y que de eso fallezca y deje de existir y su mente y sus pensamientos y su memoria pasen al olvido. Les pusiste términos de los cuales no pasará, no seguirá, no traspasará. Eso viene de la palabra abar, ¿ya? Pasará viene del hebreo abar, que significa no pasará, no traspasará, no irá más allá, no irá más lejos que los 120 años que Dios le puso por habitación, por límite. Vamos ahora al versículo 6. Si tú lo dejases, si Dios nos dejase, Él dejará de ser. Vamos a ver lo que significa estas palabras o estos conceptos. Si tú lo dejases.
Esta palabra de Hases es shahá, del hebreo shahá, que significa apartarse. O sea, si Dios se apartare del hombre, el hombre dejará de ser. Entonces ya estamos entendiendo lo que ocurrió en el Génesis. En el libro de Génesis, donde nos dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y vamos a estudiar ese pasaje y vamos a entender que el aliento de vida es el Espíritu Santo, o sea, es Dios, la vida misma. Recuerden que Cristo dijo de sí mismo: yo soy la vida. Dios es la vida, su Espíritu es la vida, el Padre es la vida, el Hijo es la vida, Cristo es la vida, su Espíritu es la vida. Por lo tanto, Cristo sopló en el hombre aliento de vida, el Espíritu Santo. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Pero cuando el hombre fallece, exhala y su aliento, ese espíritu, ese aliento de vida, regresa, como lo vamos a ver más adelante, a aquel que lo dio, o sea, a Dios. Su Espíritu Santo vuelve al cielo. O sea, lo que el hombre exhala cuando fallece no es su propio espíritu, no es el espíritu del hombre que se va a flotar en el cielo, a tocar el arpa o a visitar a los vivos, sino en realidad es el Espíritu de Dios que vuelve a quien que lo dio, a Dios mismo. Es el mundo pagano que no comprende aquello, que no tiene esta revelación, que cree que cuando el hombre fallece y exhala, esa exhalación, esa devuelta de aliento, es su propio espíritu que se va como un fantasma. Eso es paganismo. La Biblia, como vamos a ver ahora, enseña que es el Espíritu Santo el que sale del hombre cuando éste fallece, pues fue el Espíritu Santo el que entró en el hombre cuando llegó a ser un ser viviente. Entonces, cuando deja de ser un ser viviente, cuando fallece, ese hálito vuelve a Dios, que fue Él que lo dio. Pero ese hálito, ese aliento, ese ruaj, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, habita en el hombre y le da vida y lo santifica. Pero al retirarse del hombre, por medio de su Espíritu Santo, le quita la vida y deja de ser, como lo dice el versículo 6, Job, capítulo 14, versículo 6. Si tú le dejares, si tú te apartares de él, abandonándole por medio del Espíritu Santo, él dejará de ser. Esa palabra ser es shadal, caudal, una raíz primitiva probablemente para decir ser fofo, desistir, carecer o estar inactivo, cesar, terminar, fallar, abstenerse, abandonar, dejar, apagar, dejar solo, descansar, estar desocupado o querer. O sea, cuando Dios lo abandona, el hombre deja de existir, deja de tener sentido, deja o cesa de vivir, fallece, termina su vida, queda inactivo, queda sin sentido. Entre tanto, sigamos leyendo, entre tanto, deseara como el jornalero su día. Vamos a bajar al versículo 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto con el polvo, verso 9, verso 9, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta. Verso 10, mas el hombre morirá. ¿Qué es esto morirá? Es del hebreo mut, que significa muerto, dejar de ser, ser destruido, matar, morir. ¿Perfecto? No sabio. En un sentido dice ahí, no sabio, o sea, no tener pensamiento, no tener sabiduría. Como decía Eclesiastés 9, su sabiduría es puesta en el olvido. Ha muerto, ha sido destruido, expuesto en el lugar de los muertos, expuesto en el olvido, ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, se ha apartado de él. El aliento de vida lo ha abandonado y ha expirado y ha fallecido. Y su memoria ha sido puesta en el olvido. Y así también sus sentimientos. Y será cortado. Aquí esta palabra cortado es de la raíz kalash, que significa decaer, descontinuar, consumir, debilitar. Y será también que perecerá. Vuelvo a leer el versículo 10. Mas el hombre morirá, dejará de ser, y será cortado, será eliminado, será derrocado, será destruido.
y perecerá, que es la raíz hebrea gavá, que significa expirar, morir, estar muerto, entregar el espíritu, perecer. La palabra perecer significa entregar el espíritu, lo que se traduce por exhalar. Vuelvo a repetir entonces el versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá. Entregará el espíritu, dejará de ser, porque ese espíritu es el Espíritu Santo. Y cuando Dios se retira del hombre, este deja de ser, según el versículo 6. Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Ahora vamos a dilucidar dónde va a estar el hombre, según la Biblia, no según la teología y no según los griegos. Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Verso 11. Las aguas de la mar se fueron y agotóse el río, secóse. Verso 12. Así el hombre yace. ¿Dónde yace? ¿Qué significa esta palabra yace? Esta palabra yace viene del hebreo shakab, que significa descansar, fallecimiento. Fallecimiento, descansar, ¿verdad? Acostarse, dormir, quedarse dormido, envejecer, fallecer, dormir, descansar. Todos son sinónimos de muerte. Y la muerte es la finalización del ser, cuando Dios retira su espíritu y el hombre lo exhala y lo devuelve a quien lo dio. Y el hombre es puesto en el polvo, en una urna, en un ataúd, y se vuelve polvo. Pues del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado, serás devuelto. Y el espíritu que Dios sopló en ese barro, tomado del polvo, vuelve a quien lo dio, a Dios. Y de esa manera el hombre deja de ser un alma viviente. Entonces el hombre yace muerto, dormido, acostado, descansando, reposando, y no se tornará a levantar de allí, de su sepulcro, del Seol, hasta que no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Vamos a leer este pasaje hasta allí, y vamos a continuar con otro pasaje. Vamos a entender qué es perecer según ahora la lengua común, según el latín. Perecer, del latín perecere, perire, acabar, fenecer o dejar de ser, dejar de existir. Vamos al libro de los Salmos a preguntarle ahora al padre de Salomón, a David, que también era padre de Jesús. Salmos capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice allí: al músico principal en Nejinot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Verso 3. Mi alma asimismo está muy conturbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Verso 4. Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, donde vamos todos nosotros, porque en la muerte, donde vamos todos, buenos y malos, verso 5, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién te alabará? ¿Quién te glorificará en el sepulcro? Por lo tanto, en el sepulcro, en el Seol, como lo piensa Salomón, como lo piensa David, como lo piensa Moisés y los profetas, y digo piensan, aunque están muertos, porque sus testimonios yacen aquí frente a nosotros en la palabra, que es eterna. Su palabra es eterna, no pasará. Mis palabras no pasarán. Pero los cristianos están aboliendo a los profetas y están opinando como los griegos y no como los profetas. Entonces no son cristianos, sino que son griegos y son paganos y no son Israel, no son pueblo de Dios, pues no siguen las palabras que Dios dio a sus siervos, los profetas, y rechazan de esa manera la revelación de Dios dada por medio del Espíritu Santo, cometiendo el mayor pecado de todos, la blasfemia y la contradicción al Espíritu Santo. El pecado que no tiene perdón.
Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién te lavará? Entonces vemos que Moisés opinaba de la misma forma, Salomón opinaba de la misma forma, David opinaba de la misma forma, Job declaraba lo mismo, los profetas, Juan, los apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿por qué los pastores y los cristianos de hoy no opinan ni piensan como los profetas y los apóstoles y aún como el mismo Cristo? Eso es una pregunta que debemos hacernos con humildad, fidelidad y sencillez. Capítulo 88 de Salmos, versículos 1 al 12. Canción, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalat, masquil de Hemán Esraíta. Oh Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de ti. Verso 2. Entre mi oración en tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Ven ustedes que lo que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es sepulcro, o sea, Seol. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la palabra que se reitera o es infierno o Hades, pues son una mala traducción del Antiguo Testamento del concepto Seol o sepulcro. Pues en la cultura griega no existe el concepto de sepulcro o de Seol. Y es por eso que se tradujo en el concepto griego de Hades o en el concepto romano de infierno. Pero no son verdaderos conceptos, sino el verdadero concepto original es sepulcro, Seol, donde se van los muertos según Dios, según el Espíritu Santo, según los profetas, según los apóstoles, según Cristo y según la Biblia. Porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. Verso 4. Soy contado con los que descienden al hoyo. Soy como hombre sin fuerzas, libre entre los muertos, como los matados que yacen en el sepulcro, que no te acuerdas más de ellos y que son cortados de tu mano. Hasme puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en honduras. Sobre mí se ha acostado tu ira y me has afligido todo con todas tus ondas. Verso 8. Has alejado de mí mis conocidos. Hasme puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy. ¿Dónde está encerrado? En el sepulcro, en la tumba. Ahora, ¿por qué dice abominación soy a ellos, a los vivos? Porque el cuerpo se corrompió y en la cultura bíblica el cuerpo corrompido en putrefacción es abominación, es cosa inmunda. A eso se refiere allí. Verso 8. Has alejado de mí mis conocidos, los vivos. Hasme puesto por abominación a ellos, pues su carne se ha corrompido. Comenzó el proceso de putrefacción para volverse polvo. Encerrado estoy en el sepulcro, en la urna, en el Seol, y no puedo salir. ¿Hasta cuándo? Como lo dice el pasaje que vimos anteriormente, hasta que la tierra sea destruida. No se levantarán de su sueño, hasta que no haya cielo. Job 14 al versículo 12. Versículo 12. Entonces volvemos acá a Salmos 88, al versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos, hasme puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Verso 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Hete llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Verso 10. ¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Levantaránse los muertos para alabarte? ¿Serán contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en la perdición? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, ni tu justicia en la tierra del olvido? No. Por ahí hay una doctrina de los evangélicos que dice que Jesús fue a predicar a los muertos, tomando un versículo que está en la Biblia. Pero ese pasaje bíblico está hablando de que Cristo le predicó a los muertos que habían fallecido en el diluvio. Pues está hablando en el contexto del diluvio, pues allí se menciona a Noé. Y Cristo, a través de su Santo Espíritu, predicó por medio de Noé a aquellos muertos en tiempo de Jesús, pero que estaban vivos en tiempo de Noé y fallecieron por el diluvio.
Porque la Biblia no se puede contradecir, y aquel que cree que la Biblia se contradice a sí misma, o sea que David contradice a Moisés, y Moisés contradice a Salomón, y Salomón a Juan, y Juan a Pablo, está en el espiritismo, tiene la mente del maligno, la mente del diablo. Porque la Biblia es revelación de Dios por medio de su espíritu, por lo tanto no se puede contradecir. Los hombres se contradicen. La Biblia fue escrita por hombres, pero por hombres santos y sin pecado que guardaban los mandamientos y estaban llenos del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Verso 9. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Hete llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Harás tú milagro a los muertos? ¿Se le predicará a los muertos? ¿Sabrán los muertos? ¿Alabarán los muertos a Dios? ¿Tendrán otra oportunidad para ser predicados? No, porque el vivo sabe que ha de morir. El vivo solamente puede alcanzar salvación, tiene esperanza, pero el muerto ya no tiene esperanza, ya no tiene conocimiento, ya no tiene alabanza, ya no tiene ser, ya no tiene mente, ya no tiene recuerdo, ya no tiene el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida, que es el hálito, el aliento de vida. Pues ha sido devuelto a Dios, que fue el que lo dio. La palabra hoyo significa concavidad, hondura, formada en la tierra. Concavidad que como defecto hay en alguna superficie. Sepultura, hoyo para enterrar un cadáver. Sepultura. Por lo tanto, aquí está hablando nuevamente de la fosa donde van los muertos. Hoyo. Versículo 4 de Salmo 88. Y la palabra cortado nuevamente es gazar, que significa destruir, dividir, excluir, cortar, decretar, dividir, arrebatar. Son cortados de tu mano, son arrebatados de la mano de Dios, han fallecido. Vamos a ver que Abraham ni Jacob saben de las cosas que suceden debajo de la tierra. Así lo decreta el profeta Isaías por medio del poder de su Santo Espíritu, del Espíritu de Dios. Isaías, el profeta, declara en Isaías capítulo 63, versículo 16, que ni Abraham ni Jacob tienen memoria en el sepulcro. Tú, empero, eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Vamos a ver ahora en otra versión bíblica el texto que acabamos de leer en Isaías 63, 16. Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, Jacob. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad. Tu nombre es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Redentor. El Padre es nuestro Redentor. El Espíritu Santo, que es Jehová, es nuestro Redentor. Pero Abraham y Jacob nos ignoran, no nos conocen, pues han fallecido. Y su memoria es puesta en el olvido y no conocen las cosas que suceden debajo del sol en este siglo, en esta tierra. La Biblia no se contradice. Son los hombres, los pastores, los teólogos y los cristianos de hoy en día, que son más bien mundanos que cristianos, son los que contradicen la palabra del Señor por medio del espíritu del anticristo, que es aquel espíritu rebelde que tampoco los invita a obedecer sus mandamientos y a guardar el santo sábado. Isaías capítulo 26, versículo 13 al 14. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Verso 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no se levantarán, porque los visitaste y destruiste, e hiciste que pereciera toda su memoria. Por lo tanto, Isaías dice lo mismo que dijo David, y lo mismo que dijo Job, lo mismo que dijo Moisés, y lo mismo que dijo Salomón. Vamos entonces a entender Génesis. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. Para ir ya entrando a la finalización de este estudio. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo
antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. En aquel tiempo, antes del diluvio, no llovía, sino que la tierra era regada por este vapor, lo que conformaba un microclima que permitía que la vegetación y el hombre fuesen más grandes también, de mayor tamaño. Verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Estas palabras, formó, significa lo siguiente. Yatzar, del hebreo yatzar, que significa moldear en una forma especialmente como alfarero, en sentido figurado para determinar, es decir, barro. Fue formado como alfarero en el barro. Por eso en Jeremías capítulo 18, en los primeros versículos nos dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y ese es el mismo barro de alfarero que se une con el hierro. El pueblo de Dios formado del barro, a imagen de Dios, termina uniéndose al hierro, a Roma. Y así nace la Iglesia Católica Romana y comienza a introducir todo el paganismo a través de Constantino y de los teólogos como Filón de Alejandría y Eusebio. Esa palabra formó entonces es que el hombre fue formado del barro, fue moldeado por medio de los dedos de Dios, como dicen otros pasajes bíblicos, que el dedo de Dios formó al hombre, y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios utilizó al Espíritu Santo, que es el poder de Dios y la presencia de Dios, para formar al hombre, para darle forma desde el barro. Desde ahora en adelante vamos a hacer muchas temáticas que van a hablar del Espíritu Santo y del espiritismo, pues esa es la gran temática final o la gran controversia, la gran pugna final entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo, que es el Espíritu del Anticristo. Y eso aparece en el libro de Apocalipsis. Así que de ahora en adelante estén atentos, suscríbanse al canal porque vamos a seguir compartiendo temáticas similares a esta, referentes al Espíritu Santo y al espiritismo y a la batalla final entre ambos poderes espirituales. Por lo tanto, el hombre fue formado del barro, fue moldeado por el dedo de Dios, por los dedos de Dios, por el Espíritu Santo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo. Esta palabra polvo significa de la tierra, de la arcilla, del barro. Entonces, formó quiere decir formar, yatzar, moldear como alfarero desde el barro, desde la tierra al hombre. Tierra, Adamash, y de ahí viene la palabra Adam, hombre de la tierra, Adamash, que significa suelo o esposo, tierra, país. Por lo tanto, cuando Dios moldeó del polvo, de la arcilla, del barro, de la tierra, del suelo, al hombre, luego sopló aliento en su nariz, en la nariz del hombre que había moldeado. Vamos a ver. Aquí dice, alentó, y alentó en su nariz. Quiere decir del hebreo naufá, que significa con fuerza esparcir, encender, expirar, en sentido figurado, soplar, respirar, hacer perder, aspirar, soplar. Sopló en el hombre, en la nariz del hombre, soplo o aliento de vida, viento, de neshama, nefesh, de neuma, nefesh, neshama, viento, soplo, es decir, soplo, viento, airado o vital, viento vital, soplo vital, aire vital, espíritu de vida. Volvemos a decir el significado de neshama, que significa soplo, neshama, viento, soplo airado, viento vital, inspiración divina, intelecto o concretamente soplo, inspiración, alma, espíritu. Pero este soplo le entregó al hombre intelecto, le entregó conciencia,
le entregó sentimientos, ideas, recuerdos, memoria. Es por eso que cuando el hombre exhala y devuelve este soplo, este aliento, este viento divino, este viento vital, se lo devuelve a Dios, entonces ese viento divino que le dio intelecto, al retirarse, el hombre muere, fallece, deja de ser un alma viviente y se transforma en un polvo, se transforma en nada. Y su memoria, su intelecto es puesto en el olvido, pues el intelecto, la memoria del hombre estaba en el espíritu, en ese viento, en ese soplo divino, en ese soplo vital, en ese espíritu de vida. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Formó como barro, como alfarero, de la arcilla, del barro que está en el suelo de la tierra. Y sopló en la nariz del hombre espíritu de vida, viento de conocimiento, viento de intelecto, viento de sabiduría. Y fue el hombre de esa manera un alma, un nefesh viviente. Kai. La palabra alma viene del nefesh, que significa es usado en forma figurada corporal o mental. Por lo tanto, un alma es tanto cuerpo como mente. O sea, es carne como también es pensamiento, conciencia, inteligencia, sabiduría. Es por eso que cuando el hombre deja de ser y Dios se retira por medio de su Espíritu Santo de él, su pensamiento y su cuerpo son destruidos. Porque el alma viviente está compuesto por el cuerpo y por la mente. Quiere decir criatura que respira, animal o humano. Vitalidad, usado muy ampliamente en forma corporal o mental. Cualquiera, apetito, bestia, cuerpo, aliento, criatura, estando contento. ¿Perfecto? Entonces, es una mente. Aquí dice, fíjense que aparece la palabra mente. Aquí aparece yo y mente. Mortalidad, uno, propio, persona. Por lo tanto, el alma viviente, que es la palabra nefesh del hebreo, significa persona. Una persona mortal, una persona que tiene mente, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos. Una persona que tiene lujuria. Una persona que tiene cuerpo y que tiene mente. Y eso lo hace persona, eso lo hace un alma viviente. La unión del Espíritu de Dios, el aliento de vida que le da sabiduría, que le da inteligencia y memoria, que le da mente. Renovados en el Espíritu de vuestra mente, dice Pablo en Efesios capítulo 4. Y eso se une con el cuerpo formado de la arcilla, del barro. Y al soplar ese aliento, el hombre llega a ser un alma viviente. Todo lo contrario, cuando el hombre fallece, exhala ese aliento y lo devuelve a aquel que se lo dio. Y eso lo vamos a revisar inmediatamente para finalizar este estudio. Vamos a revisar el libro de los Salmos, capítulo 8 y capítulo 33, donde nos habla del dedo de Dios y del Espíritu Santo, que son lo mismo. Y que a través del Espíritu Santo, o sea, el dedo de Dios, Dios hizo toda la creación. Salmos capítulo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Salmos capítulo 8, versículo 3. Dice que los cielos fueron hechos por el dedo de Dios, o por los dedos de Dios. La luna y las estrellas también fueron creadas de la misma forma. Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Por lo tanto, los dedos de Dios son el espíritu de su boca. Es el aliento de vida que emana de su boca y le da vida a todo lo que Él creó. De esa manera, Dios sopló ese espíritu de su boca, ese aliento de su boca, en el barro que Él había moldeado como alfarero. Y llegó el hombre a ser un alma o un ser viviente. De manera que cuando Dios retira su espíritu, como lo
leímos anteriormente en el libro de Job, el hombre deja de ser. Génesis capítulo 1, verso 3. Vamos a seguir. Acá vamos a entender que el Espíritu Santo es el poder por el medio el cual Dios formó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, el Espíritu Santo, y fue el hombre un ser viviente. Salmos capítulo 104, verso 30. Envías tu espíritu, el aliento de vida. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este versículo de Salmo 104, verso 30, apoya lo que yo les estoy comentando de Génesis 2.7, donde fue el Espíritu Santo el que le da la vida al hombre. Envía tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Job capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Juan capítulo 20, versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, el soplo de Jehová, el soplo de Cristo que Él entregó a sus discípulos, es el mismo soplo que puso en las narices de Adán cuando creó al hombre del barro. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Y de esa manera también Dios nos da vida por medio de su Espíritu cuando nos resucita del pecado y nos saca de las tinieblas a su luz admirable, sacándonos de las obras de muerte a vida, y a vida en abundancia y a vida eterna por medio de su Espíritu. Vamos a entender entonces la muerte del ser por el apartamiento del Espíritu de Dios, del hombre. Génesis capítulo 25, versículo 7. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 165 años. Verso 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Génesis capítulo 49, versículo 33, en la experiencia de Jacob. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Hechos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por lo tanto, cuando el hombre muere, expira y devuelve el aliento de vida a quien lo dio, esto es, a Jehová nuestro Dios. Y de esa manera el hombre deja de ser un alma viviente, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, y el espíritu a quien lo dio, esto es, al Padre. Y su memoria, sus recuerdos y sus sentimientos son puestos en el olvido, y no sabe qué ocurre con sus hijos y con sus descendientes, como lo dijo Isaías referente a Abraham y al propio Jacob. Salmos capítulo 104, versículos 27 al 31 vamos a leer solamente. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, áltanse de bien, escondes tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra. ¿Qué quiere decir? Un grupo de seres vivientes se les quita el espíritu, dejan de ser y se vuelven polvo. Pero al morir esta generación, en el verso 30 nos habla que Dios vuelve a enviar su espíritu para dar vida a una nueva generación de seres vivos. Todo por medio del Espíritu Santo. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Amén. Vamos a ir finalizando. Salmo 146, versículo 4, y las vamos a revisar en 4 distintas versiones bíblicas, que son la Biblia de las Américas, Nueva Biblia Latinoamericana, Reina Valera Gómez y Reina Valera de 1909.
Salmo 146, versículo 4 dice: su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En la latinoamericana dice: su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Reina Valera Gómez dice: sale su espíritu. ¿Qué es exhalar? Que el espíritu de Dios salga del hombre. Se vuelve a la tierra, en el mismo día perecen sus pensamientos. Y la Reina Valera de 1909 dice: saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Porque el espíritu es el pensamiento, el espíritu es la mente del hombre y es la mente de Dios. El espíritu es nuestra conciencia. Al retirarse el Espíritu Santo, el hombre pierde la conciencia, deja de ser, y su cuerpo, que fue hecho del barro, moldeado del barro por el alfarero, vuelve a ser polvo, y sus pensamientos son puestos en el olvido. Sus pensamientos perecen, son destruidos. Así lo dice el rey David, profeta de Dios, en el libro de los Salmos. Job 34:14: si él pusiese sobre el hombre su corazón. En otras versiones dice: si Dios pusiese su voluntad sobre el hombre. O sea, si Dios cumple su voluntad y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo. Eclesiastés capítulo 12, verso 6: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebra junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, cuando el hombre devuelve el Espíritu Santo a Dios, ese Espíritu Santo vuelve a Dios, porque es su espíritu. Pero no existen los fantasmas. No es que el hombre tenga un espíritu en el cual se desdobla de la vida carnal a una vida espiritual. Eso es filosofía griega. Eso es lo que creen los paganos griegos, o lo que creían los griegos, que eran paganos. De modo que si un cristiano cree ello, en realidad es pagano y su filosofía es griega. No es hebreo, no es israelita, no es iglesia, no es hijo de Abraham, ni obedece a Dios ni a sus profetas, sino que está rechazando y atacando y blasfemando contra la verdad revelada por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios les envía un poder engañoso, según Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque rechazaron la verdad y creyeron en el error. Por eso Dios les envía un poder engañoso, el espiritismo, para que crean en la mentira y se pierdan. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 31, para finalizar, dice: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración, y todas las cosas. Verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, en Cristo vivimos, en su espíritu tenemos vida, y nos movemos, y somos como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también, somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, tenemos que pensar como Dios, no como los hombres, no como los hijos del demonio, no como los paganos, no como los helénicos, no como los filósofos griegos. Tenemos que pensar como Dios y creer en su palabra si somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Dios no puede ser hecho a la imaginación de los hombres por medio de la teología y la filosofía griega. Tampoco puede ser hecho a la imaginación de hombres a través de madera, de piedras, de
estatuas, ni a través de la filosofía, ni a través de la escultura. Dios es Dios y no puede ser rebajado a la imaginación de hombre, ni por filosofía, ni por teología, ni por escultura. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan de sus pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos dice que el hombre, que Satanás, que la bestia, que la imagen de la bestia, que el falso profeta, todos ellos, los demonios, Satanás, los hombres, la bestia, el falso profeta y todo el sistema humano, pagano, que se rebeló como Nimrod, como Caín, contra Cristo, contra el Padre, contra su Espíritu y contra su verdad, contra su palabra, serán estopa y destruidos, como lo dice Malaquías capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 4, que dice así: porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para todos vosotros, los que teméis mi nombre, los que guardáis mis mandamientos, nacerá el sol de justicia, y a sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, estarán muertos, estarán incinerizados, estarán hechos ceniza. Estopa debajo de las plantas de vuestros pies, porque fueron quemados en el día que Dios vino a la tierra como fuego consumidor. Cuando Cristo vino con su poder abrasador, con su fuego consumidor, para destruir a los impíos, a los que no temen su nombre, ni guardan sus mandamientos, ni su santo sábado. Vuelvo a reiterar, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que no se quieren arrepentir, y todos los que hacen maldad, todos los que pecan, los que quebrantan la ley de Dios, serán estopa, serán ceniza. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, los que guardáis mis mandamientos, nacerá el sol de justicia, Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga la segunda venida de Cristo. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con muerte, pues la paga del pecado es muerte. Y el profeta Isaías nos advierte de aquellos que no guardan los mandamientos y que violan su santo sábado. Esto será lo que les acontecerá. Isaías capítulo 66, versículos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Maranata, Cristo viene.